buenos días a todos y mi agradecimiento a la Fundación Telefónica que nos acoge. Muchas gracias, Germán, por esta organización y muchas gracias a los invitados que han hecho un debate, yo creo que modélico, ¿no? Modélico, primero en lo conciso que han sido sus intervenciones, luego la cortesía o la obligada cortesía parlamentaria y luego la pedagogía. Permítanme que también me disculpe con mis colaboradores que me hacen unos papeles muy sesudos para mis intervenciones, pero que luego yo no leo, porque me ha parecido que era mucho más interesante reaccionar en caliente a lo que han dicho estos y mi antiguo compañero del Colegio Alemán, Fernando Vallespín. Yo creo que en su intervención yo sacaría varias conclusiones. En primer lugar, la primera que llama la atención probablemente a un español es la búsqueda de la estabilidad, de la seguridad en los alemanes. En un parlamento de 600 y pico escaños, la CDU-CSU se ha quedado a 5 de la mayoría absoluta y no se les ha pasado por la imaginación en un solo segundo gobernar solos. Aquí, bueno, estuviéramos haciendo todo tipo de combinaciones. No, queremos buscar una coalición. Bueno, a mí me parece extraordinario, porque lo hacen para poder llevar a cabo reformas. Es decir, hay una voluntad de dar estabilidad al país que el país acepta también. Y yo creo que los partidos que van a entrar en la coalición van a tener que sacrificar parte de sus posiciones. Lo hacen encantados. Y eso me parece una lección que tenemos que apuntar. La segunda, tenemos aquí a representantes de 3 partidos que acaban de participar en una campaña electoral y, sin embargo, habrán visto ustedes que no se han empeñado en mostrar sus diferencias, sino lo que les une. Esta tarde en el Congreso de los Diputados hay un debate importante sobre la Ley de Acción del Servicio Exterior. Pero yo estoy convencido de que los partidos, la inmensa mayoría, están bastante de acuerdo con lo que dice la ley. Ya verán ustedes como lo que ponen de manifiesto son las discrepancias. Pero también es una segunda lección que creo que tenemos que tomar de nuestros amigos alemanes. En tercer lugar, yo creo que esa visión que se ha tenido aquí en España, es verdad, aquí se ha dicho de forma muy enfática, ¿no?, de la Merkel. Bueno, muestra a las claras que no es la Merkel, sino que es Alemania. Y dentro de ellos también, yo que les conozco, con Alexander hemos batallado mucho en el Parlamento Europeo, también ellos discrepan. ¿Cómo es lógico que se discrepe? Como nosotros discrepamos el gobierno español del gobierno alemán, pero al final buscan soluciones consensuadas. Y eso es enormemente importante. Y creo que es otra lección que tenemos que tomar. En cuarto lugar, el debate sobre norte versus sur. Yo creo que ustedes lo han dicho de una manera, o lo han resuelto de una manera muy elegante, ¿no? Y en esa frase que han repetido de responsabilidad y solidaridad. La idea al final que tienen todos los participantes es que, oiga, si todos nosotros llevamos a cabo una política que consideramos adecuada, ¿qué es la política alemana de la época post-Schröder? Facilitada por las reformas de la Agenda 2010. Esa es la realidad de las cosas. Pero cuando estalla probablemente la crisis más profunda de los 60 años de construcción europea, era el modelo económico que había salido adelante, que tenía éxito. La contención de déficit y deuda, baja inflación, competitividad, exportación. Lo que nos dicen es, oiga, esto es lo que hay que hacer y si estamos todos de acuerdo en lo que hay que hacer, oiga, pues si ustedes lo hacen, nosotros apoyaremos. Responsabilidad y solidaridad. Y yo creo que ese es un modelo que en Europa en estos momentos está saliendo adelante. ¿Por qué no va a cambiar? Yo estoy de acuerdo, yo lo he dicho siempre, aquí hay mucha especulación en España, si hay un cambio de gobierno en Alemania, dije, harán lo mismo. ¿Por qué? Porque creen que es lo correcto. Porque creen que es lo correcto. ¿Dónde está, creo yo, el valor añadido de la política europea? Bueno, el de debatir, el de discutir. Si estamos de acuerdo que la medicina es la correcta, también. Y yo creo que ahí se ha producido un cambio en los últimos tiempos en la política del gobierno alemán. También las dosis de la medicina no tienen que administrarse a todos los enfermos en la misma cantidad. Y a los que dicen, no, Alemania a lo mejor va a ser más flexible, en la espléndida exposición del doctor Bonner,
ahora en cuestiones de déficit? Bueno, yo diría que ya lo ha sido. Es decir, que aquí hemos llegado a un acuerdo, una propuesta de la Comisión, pero luego aceptada por el Consejo. ¿Por qué? Porque la medicina de reducción del déficit del 3%, aceptada por todos los gobiernos, con recesión, con falta de crecimiento, era imposible. Es decir, seguimos haciendo las reformas, vamos a llevarlas a cabo, lo importante es la dirección, pero a lo mejor el ritmo que nos habíamos nosotros mismos impuestos, pues no podemos llevarlo a cabo. Eso ya se ha producido. Yo recuerdo cuando la etapa en que entramos en el gobierno hace casi 2 años, lo que oíamos fundamentalmente era ajuste. Bueno, ya eso ya no son tan bien, pero no son tan bien. Yo creo que eso ha cambiado y hay que decirlo en honor de Alemania también y de la Unión Europea en su totalidad. Otra reflexión que quería hacerles. Da la sensación que Alemania manda en la Unión Europea. El otro día, no recuerdo quién, leí a alguien, y lamento no poder citarle, no recuerdo el nombre, que distinguía entre liderar y mandar. Pero esa sensación que la hay en España de que Alemania manda en la Unión Europea. Pero no es cierta. No es cierta que Alemania mande en la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea requiere y tiene instrumentos para que muchos digan cosas a la hora de formar la decisión final. Y por eso, en ese punto, quiero volver a un tema que me ha parecido muy interesante, que ha salido al final en la discusión intergubernamental versus método comunitario. Yo creo que el gran éxito de la construcción de Europa, que es la más hermosa aventura del siglo XX, y yo espero que siga siendo en el siglo XXI, fue ese método comunitario, ese papel de la Comisión. Recuerdo las memorias de Jacques Delors, y Marcelino Oreja trabajó con él en la Comisión Europea, como Delors cuenta cómo las propuestas, seguramente él se las soplaba a la pareja Kohl-Mitterrand, estos hacían una declaración, luego Delors volvía a cogerla, hablaba con un grande que no estaba entonces escrito, que era el Benelux, creo que ya no están tan de acuerdo, pero el Benelux intervenía, Delors se la daba a los italianos, los españoles, introducíamos algo y al final hacíamos algo comunitario. Pues yo creo que ese espíritu es el que hay que recuperar. A mí me parece que esa es la manera de no tener excluidos del proyecto, de no tener la sensación, antes se ha evocado aquí Deauville, yo creo que Deauville fue un error de libro, pero la sensación del canciller y el presidente de la República yendo por la playa solos y tomando unas decisiones, bueno, que al final fueron malas, es justo lo que hay que evitar. Y eso se evita dándole un papel importante a la Comisión Europea. Y por ello creo que tenemos una buena ocasión en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, porque, bueno, aquí antes hablábamos de lo que queremos hacer unos y otros, o la visión que tiene, en este caso la señora Merkel, ¿no? Hablábamos de qué es lo que querría hacer. Bueno, una cosa es lo que quiere hacer y otra cosa es lo que pueda hacer al final, o lo que hagamos entre todos. Y yo creo que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, los partidos políticos a nivel europeo tendrán un candidato a esas elecciones. No estoy seguro que la señora Merkel sea su idea más querida, pero va a suceder y va a haber un candidato del Partido Popular Europeo, de los socialistas, ya tienen creo a Martin Schulz en la campaña, de los liberales, Alexander nos dirá quién va a ser, bueno. Nosotros, Stefan, no sabemos quién va a ser del PP y no podemos dar ningún scoop aquí, pero en fin, pero lo habrá, lo habrá. Y al final tendrá esa legitimidad añadida. Y yo creo que tenemos que buscar la persona que sea capaz de construir Europa aunando. Porque es verdad que vamos hacia más Europa, es verdad que la respuesta a la crisis ha sido más Europa. Cuando estalla la crisis, Lord Turner, que no es sospechoso, en su papel sobre el Financial Review ya decía, no, aquí una de dos, o volvemos a los Estados nacionales o vamos a más Europa. Y toda esta legislación que lleva esos nombres esotéricos del six-pack, del two-pack, es más Europa. Claro, yo entiendo lo que dice mi buen amigo Fernando Vallespín, que ahí, claro, el problema es, haces más Europa y al mismo tiempo los gobiernos tienen menos margen de discreción a la hora de sus políticas. Es verdad, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que yo creo que eso se solventa participando más a nivel europeo y sobre todo explicando a la gente que las decisiones en Europa
no las toman pues, una magma inconfesable o inconcreta, sino que las decisiones las toman al final los gobiernos en el Consejo y los diputados en el Parlamento Europeo. Y eso forma parte también de la pedagogía que tenemos que hacer. Y si no nos gustan las decisiones europeas, hay que pedir responsabilidad a los gobiernos y a los diputados. Por lo tanto, yo creo que ese es el momento en el que estamos. Y es un momento apasionante. Es un momento en el que hemos dejado atrás la crisis más grave de nuestra historia y probablemente la más dramática, porque hace 14, 15 meses el euro corría peligro de desaparecer. Esa era la realidad de las cosas. Y correr peligro de desaparecer hubiera sido pegarle un parón a la construcción europea enorme. Bueno, eso ya ha pasado. La situación ha mejorado. La medicina empieza a hacer efectos. Y yo solo quiero decir que en esa línea Alemania ha jugado un papel muy importante, muchas veces poco comprendido, ¿no? Muchas veces, bueno, el papel que juego yo con mi hija cuando le digo tienes que hacer los deberes, lávate los dientes y recoge tu cuarto. Pero estoy seguro que mi hija me lo agradecerá. Eso espero, por lo menos. Y estoy seguro que los españoles y el resto de los europeos, dentro de unos años, también pensaremos, bueno, pues esto es lo que había que haber hecho, ¿no? Y ahora somos muy conscientes de que eso es así y lo hacemos ya no solamente porque nos lo digan las instituciones europeas, sino porque creemos que esa es la manera de salir de la crisis y, como decía nuestro amigo, resolver los verdaderos problemas que tiene la gente. Por lo tanto, muchas gracias a Friends of Spain in Germany. Esto ha sido un buen debate, un buen comienzo para seguir hablando y para demostrar algo que ya sabíamos, pero muchas veces lo obvio hay que proclamarlo, que las relaciones, que el afecto, que el cariño entre España y Alemania es real y que va a continuar. Muchas gracias.